a poner grabar. Vamos a grabar al tiro. Chiquillas, comentarles antes que todo, qué raro Catalina, porque yo subí la clase del día de ayer también. La voy a revisar de nuevo, pero ayer la revisé 2 veces y las 2 veces estaba dentro de... De hecho, porque hubo como 2 o 3 personitas que me la pidieron y estaba la clase. Profe, es que lo que pasa es que al meterse a la clase, no era el mismo PPT que usted había mostrado en la clase, ¿me entiende? Es que por eso le Otro digo PPT. que es como raro, porque yo revisé que fuera el mismo y no aparecía, pero lo voy a Profe, volver a resubir. Ya, entonces, por último, si es diferente, lo cambio. es que el profe se encontraba al final de todas las clases que están. Al final de la clase estaba, ya. Voy a cambiarlo entonces de posición también si es que estaba al final. Cambiar de posición. Chiquillas, comentarles, como les decía a Sofía ayer, ya, o sea, ayer, hace un ratito, ¿cierto? Que yo ya tengo disponibles las notas de la primera prueba y las voy a estar entregando hoy día. ¿Cómo entrego yo las notas? Yo le voy a mandar un mensaje por webclass con copia a su correo, ¿ya? En el mensaje va a haber un archivo de Word y va a haber un PowerPoint con, un PDF con su prueba, ¿cierto? Con una copia de su prueba, ¿ya? Entonces, en el Word va a aparecer, ¿cierto? Su nota final, las décimas que usted tiene, bien, y usted, si quiere colocarle las décimas, tendría que mandarme un mensaje de vuelta diciendo cuántas décimas quiere utilizar. Si quiere utilizar, por ejemplo, todas las décimas, si quiere utilizar solamente 4 décimas, solamente 2. Bien, entonces le voy a pedir por favor a toda la gente que las personas que quieran su nota el día de hoy sean pacientes, porque ustedes son 40 estudiantes, por lo tanto me voy a demorar en hacerlo. Bien, y mis clases hoy también terminan a las 2:30, entonces paciencia por favor. Dígame. ¿Cómo sabemos cuáles son las décimas o cuántas décimas tenemos? Yo tengo acumuladas las décimas, las tengo anotaditas en mi archivo, entonces yo le voy a mandar en el Word, le voy a colocar su nota y al ladito de la nota le voy a colocar cuántas décimas acumuladas conmigo tiene. Profe, pero las décimas son de las niñas presenciales, porque en las clases que hemos tenido no nos ha hablado las niñas que somos desde siempre en la casa que tenemos décimas. Las niñas que se encuentran 100% remotas, yo igual he estado entregando décimas. Lo que pasa es Ya. que para las clases remotas yo no aviso cuáles clases son las que tienen décimas. Ya, pero yo tengo anotaditas las fechas de las clases que entregué. Ya, entonces ahí usted va a poder revisar. En las clases futuras, de todas formas, ahora que cambiamos de materia, voy a avisarles cuándo vamos a tener décimas, ya, porque la idea es que todas puedan participar, ¿ya? ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿pero qué tenemos que hacer para que usted nos dé la nota? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer para que usted nos dé la nota? Esperar nada más, porque yo voy a dar todas las notas hoy día. ¿Ya? Ya, chiquillas, entonces ahora sí, teniendo todo solucionado, Magdalena va a tener que conseguirse la información porque ya la di. Ya me demoré 5 minutos en entregarla, pero no se preocupe porque igual le va a llegar su nota. Bien, continuando con la clase, vamos a comenzar con fracciones, ¿cierto? El día de ayer estuvimos viendo lo que serían los números racionales, ¿bien? Y hoy día nos vamos a enfocar directamente en fracciones, ¿ya? Hoy día vamos a ver la suma de fracciones positivas y la suma de fracciones negativas, porque se trabaja de la misma manera. Ya, entonces anóteme por favor el objetivo: operar los números racionales en forma de fracciones. Bien, habilidades que vamos a usar: reconocer y aplicar. Gracias, Antonia, anoto al tiro.
Camila Zabaleta. Y las palabras clave son las que tenemos ahí, ¿cierto? Vamos a estar trabajando con fracciones, con mínimo común múltiplo, lo que se llama la regla de la A, y también con amplificación. ¿Ya? Entonces, con esas cositas vamos a estar trabajando el día de hoy. Vuelvo a recalcar para la gente que haya llegado un poquitito después que hoy día es viernes, por lo tanto hoy se sube la foto de todo el trabajo que usted realice, ¿cierto?, en esta clase virtual. Ya no necesariamente tiene que subir todas las fotos, me basta con 2, 3 máximo, ¿cierto? Si usted hizo 7 hojas, no necesita subir las 7, necesita subir, ¿cierto?, los ejercicios que estemos mirando para saber cómo usted va con su desarrollo. Ese es el objetivo final de que usted suba las fotos, ¿cierto?, a la clase virtual de hoy. Bien, ¿puedo cambiar la diapositiva, chiquillas? ¿No? Ya, espera un minuto, Matilda. Un minutito nomás. Ya, excelente. Gracias, chiquillas, las que dijeron que sí. Bien, cambio entonces. Repasemos un poquitito lo que estábamos mirando el día de ayer. Bien, el día de ayer empezamos a mirar lo que serían los números racionales, ¿cierto? Con este mismo dibujito, que son la letra Q que se encuentra ahí. Entonces, le voy a pedir por favor en el chat que me pueda dar ejemplos de números racionales que sean diferentes a los que se encuentran aquí, por favor. Entonces, escríbame en el chat ejemplos de números racionales que sean diferentes a los que están acá afuera, perdón. Bien, vamos escribiendo ejemplos. Recordemos cuáles son los números racionales. Mientras más ejemplos, mejor. Excelente, ¿cierto? Tenemos menos 1,3, tenemos menos 2 cuartos, 4 octavos, menos 4 séptimos, menos 0,72, menos 3,5, 0,3, 0,8, 0,5 positivo. ¿Quién más? A ver, ¿quién más sabe números racionales? Si se fija, todos los que me han escrito en este momento en el chat, la mayoría son números decimales, ¿cierto? Tanto positivos como negativos, y además tienen, ¿cierto? Arribita hay bastantes personitas que escribieron fracciones, ¿cierto? Fracciones positivas o negativas, ¿cierto? Todo eso involucra a un número racional. Dijimos que los enteros, así como están, no son números racionales. ¿Qué tenía que hacer yo para que un entero fuese un número racional, chiquillas? ¿Se acuerda? Había que dividirlo por un número. ¿Recuerda cuál era ese número? ¿Por cuánto teníamos que dividirlo? Exactamente, ¿cierto? Para transformar un entero a un racional, significa que debo transformarlo en una fracción. Por lo tanto, cuando yo quiera transformar un número entero o un número natural en una fracción, simplemente debo dividirlo por 1. ¿Ya? Entonces, ahí automáticamente ya no estoy trabajando solamente en el grupo de los enteros, sino que estoy ampliando mi grupo de trabajo hacia los racionales. También se encuentran estos numeritos que están acá, que son difíciles de escribir en el chat, que son lo que se llama decimales periódicos, que también lo estuvimos viendo el día de ayer. Decimal periódico. Esa rayita encima del número 5 significa que el 5 se está repitiendo infinitas veces. Es decir, esto es 0,55555555555. Y después del último 5 que dije, hay otro 5, etcétera, etcétera. Bien, entonces siempre después de un número 5 en este caso, hay otro número 5.
Y además hay otros decimales, exactamente Catalina, hay otros decimales, como dice Catalina, que se llaman semiperiódicos. Voy a escribir así nomás porque no me alcanzó a escribir el resto. Bien, los decimales semiperiódicos son aquellos que tienen un periodo, o sea, un número que se repite, pero además tienen un número adelante que no se está repitiendo. Por ejemplo, si yo tuviera el 0,72 y solo el número 2 fuera periódico, entonces esto es lo mismo que 0,7222222 hasta el infinito. Bien, solamente el número 2 es el que se está repitiendo. Entonces repasemos. Los racionales son números decimales finitos, es decir, que tienen un fin, decimal finito, que tiene un fin. Bien, también son las fracciones, bien, que son el inicio de todos los números racionales. También tenemos decimales periódicos y tenemos decimales semiperiódicos. Bien, todos esos números involucran a el conjunto de los números racionales. Además, tenemos incluidos los enteros y los números naturales. Y para poder trabajarlo como números racionales, tenemos que dividirlos por 1. ¿Bien? Muy buena pregunta, Matilda. En este momento todavía no hemos visto cómo transformar, ¿cierto?, de una fracción a un decimal o de un decimal a una fracción. Pero si usted coloca en su calculadora 1 dividido en 3, bien, si usted coloca en su calculadora 1 dividido en 3, usted se va a dar cuenta que ese resultado es lo mismo que 0,33333 hasta el infinito. Bien, en algún momento más adelante también, porque se adelantó, vamos a ver que nosotros podemos transformar de aquí, de la fracción a un número decimal a través de dividir, ¿cierto? 1 dividido en 3, y a través del número decimal podemos transformarlo a una fracción. Bien, podemos hacer los dos pasos, ¿cierto?, dependiendo de nuestra necesidad. Normalmente, no, de hecho no normalmente, siempre cuando tenemos un número infinito como este que está aquí, es decir, como estos que están aquí, siempre que tenemos números infinitos no los podemos trabajar como decimales, tenemos que trabajarlos como fracciones. Así que es súper importante ver cómo esto lo transformamos a una fracción. Dudas, preguntas con el concepto de los racionales. Estamos repasando solamente lo que vimos ya el día de ayer. Esto también lo vimos el día de ayer. Si hay dudas, por favor, me va interrumpiendo, ¿cierto?, por el chat, colocando sus dudas. ¿Ya? Cuando nosotros teníamos números enteros, teníamos este tipo de recta numérica, entonces, no se preocupe, Matilda, bienvenida, donde del 0 hacia la derecha teníamos los enteros positivos y del 0 hacia la izquierda teníamos los enteros negativos, ¿cierto? Hay bastantes preguntitas que se mencionaban en su prueba respecto a esto. Pero ahora no solamente tenemos el infinito positivo y el infinito negativo, sino que los números también son infinitos hacia adentro. Bien, hay una infinidad de números entre medio de cada una de las rayitas. ¿Qué significa esto? Que si yo le hago un zoom a mi recta numérica, entonces yo puedo encontrar que entre medio de esas dos rayitas hay muchos números más. Y entre medio, por ejemplo, de esas dos rayitas, si yo hago nuevamente un zoom, siempre voy a encontrar más números. Bien, esto es lo que se llama ser infinito hacia adentro. Y eso me lo dan los números racionales que son descritos con la letra Q. Bien, la Q con una rayita entre medio, como aparece en la parte de acá, ¿cierto? Entonces, esos son los números racionales.
¿Cómo hacía yo para ubicar un número racional en la recta numérica? Por ejemplo, si tengo el número 2 dividido en 20, ¿qué tenía que hacer con la recta, chiquillas? ¿Recuerda? Ya, perfecto, no se preocupe, Isidora. Por eso lo estamos repasando. Considere lo siguiente de la recta numérica. Bien, Catalina. Entre el -1 y el 0, antes no había ningún número. Cuando trabajábamos con los enteros era el 0 y el -1. No había más números entre medio. Pero ahora sí hay. Bien, Catalina. Ahora sí hay. ¿Cuántos números? Hay infinitos. Si yo sigo aumentando esta recta, voy a encontrar infinitos números que están entre medio de un entero y de otro entero. Bien, ese es el concepto que quiero que entienda. Bien, hay infinitos números. ¿De qué depende esto? Por ejemplo, si yo tuviera la fracción 2 dividido en 20, significa que el número entero lo estoy dividiendo en 20 partes iguales. El denominador es el que manda. Bien, entonces yo tengo que graduar la recta entre medio de los dos números enteros. Yo voy a dejar 20 rayitas. ¿Cuál es la rayita número 20? El número entero. Bien, el denominador es el que me dice cuántas rayitas tengo que poner. Y el nominador, que es el número de arriba, me dice cuántas rayitas debo contar. Es decir, desde el 0 hasta acá voy a contar 2 rayitas. Y en la segunda rayita va a estar este número. Bien, vamos a seguir trabajando con esto, pero no la clase de hoy. Catalina, en el caso de que haya, por ejemplo, un 2 dividido en 20 y otro 2 dividido en 10, primero tiene que igualar los denominadores. Los dos denominadores tienen que ser iguales. De hecho, esa es la clase del día de hoy. Si yo tengo, por ejemplo, un 3 dividido en 5 y un 2 dividido en 10, para usar el mismo ejemplo que me estaba dando usted en el otro número, primero, para ponerlos en la recta numérica, los denominadores deben ser iguales. Si no son iguales, no puedo. Ya vamos a ver por qué. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta, chiquillas? ¿Estará mejor ahí, Matilda? ¿Sí? Ya, es que se me había bajado el micrófono, por eso no se me escuchaba muy fuerte. Bien, un ejemplo de cómo sucedería esto cuando nosotros ya sepamos 100% cómo colocar los números en la recta numérica es lo que tenemos acá abajo, ¿cierto? Este es el objetivo final que yo quiero que alcancemos con estas clases. Bien, que yo tenga una recta y yo pueda colocar todos los números que están descritos aquí. ¿Ya? Obviamente lo vamos a ver todas las clases y también va a poder practicar todas las clases. Ahora sí, chiquillas. Bien, entonces continuamos. Esta ya es materia del día anterior, ¿cierto? Por lo tanto, si usted tiene más dudas respecto a esta materia, puede ver el videito de la clase de ayer o también podemos repasar más adelante, ¿cierto? Ningún problema. Una fracción significa... Ahora nos vamos a enfocar, ya vamos a olvidar un poquitito los números decimales, los vamos a retomar más adelante y nos vamos a enfocar directamente en las fracciones. Bien, una fracción significa que yo tengo un número entero y ese número entero lo porciono, lo divido, lo voy, ¿cierto?, dejando en partes iguales. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, mi fracción en este caso está hecho con enteros que son círculos. Bien, entonces mi entero en este caso es un círculo y
el denominador, es decir, el número que está abajo, exacto, Catalina, como el de la pizza de ayer. Bien, el numerito de abajo me dice en cuántas partes yo debo porcionar el entero. Por ejemplo, aquí 1 dividido en 2, lo dividí en 2 el entero, ¿cierto? Y el numerador me dice cuánto yo estoy utilizando, es decir, cuánto tengo que pintar en este caso. Bien, si yo porciono mi entero en 1/3, bien, significa que debo dividir el entero en 3 y debo pintar solamente un pedacito de esas 3 porciones, ¿cierto? Asimismo con un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno y un décimo. Bien, si se fija, el 1/10 es mucho más pequeñito que el 1/2. Veo gente con preguntas, ¿no? Ok. Pero también puede pasar, ahora que usted está un poquitito más grande. Catalina, ¿y el de abajo se queda igual? Sí, el de abajo lo único que hace es cortarme el entero en partes iguales. Entonces cuando pinto con lo de arriba o lo corto, etcétera, ¿cierto? No considero ya el de abajo, sino que considero solo la porción que quiero trabajar. Como usted ya está un poquitito más grande, ¿cierto? Y esto lo hacíamos mucho cuando estábamos en cursos más pequeñitos, a usted le pueden dar la siguiente situación. Puede ser que ya los números enteros que le están dando con las fracciones sean un poquitito más difíciles. Es decir, que ya no sean todos círculos, que ya no sean todos rectángulos, sino que sean varias figuras diferentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un rectángulo en la parte de arribita, ¿cierto? ¿En cuánto está porcionado este rectángulo? ¿En cuántas partes está porcionado el entero? El entero de aquí está porcionado en 8 partes, ¿cierto? Tengo 8 partes, por lo tanto el denominador sí o sí debería ser un número 8. ¿Y cuántas partecitas están pintadas? Exactamente, ¿cierto? Ya tengo gente que me contestó. Muy bien, chiquillas. ¿Bien? Pero ahora, fíjese en lo siguiente. ¿Está el 2 dividido en 8 en alguna parte aquí? No. ¿Por qué no está el 2 dividido en 8? Porque esta fracción se puede simplificar. ¿Qué significa simplificar? Significa dividir por el mismo número arriba y abajo. Bien, en las dos partes yo divido por el mismo número y en las dos partes me tiene que dar un número entero. Eso es súper importante. Arriba cuando yo divida me tiene que dar un entero y abajo también me tiene que dar un entero. ¿Por cuánto puedo simplificar esta fracción, chiquillas? Dividir por el mismo número arriba y abajo. Recuerda esa parte. Exacto, ¿cierto? Aquí puedo simplificar por 2. Simplifico por 2. Por lo tanto, en la parte de arriba tengo 2 dividido en 2. ¿Cuánto me da eso? Solo en la parte de arriba estoy pensando. Excelente. ¿Y en la parte de abajo, chiquillas? Exacto. Y si se fija, bueno, yo tomé esta imagen que es un dominó. Ya tomé esta imagen de internet que es un dominó, por lo tanto, aquí usted tendría que juntar esta imagen que está aquí. La vamos a colocar así. Esta imagen que está aquí, usted debería juntarlo con este pedacito que está acá. Bien, porque es una especie de juego. Bien, entonces, verifiquemos otra. Verifiquemos esto que está acá.
¿Cuál es el denominador de la fracción? De esta que está aquí, mire. El denominador, piensa en eso. El denominador es el numerito de abajo. Exactamente, ¿cierto? El denominador de la fracción es 6. ¿Y el nominador, el número que está arribita, cuál sería? Cuatro. ¿Cierto? Si yo simplifico, ¿cuánto me da esto, chiquillas? ¿Por cuánto tendría que simplificar yo? Por 2 nuevamente, ¿cierto? Coincidió que nosotros teníamos que... Exacto, Matilda, por los que están pintados. Aquí coincidió con que teníamos que simplificar por 2, pero no siempre debo simplificar por 2. A veces puedo simplificar por 7, ¿cierto? Por 4, por 8, etc. Entonces, ¿cuánto me daría esa fracción en total, chiquillas? No sé si es alguna de las que están aquí, no tengo idea. Arriba me daría así, creo. Y abajo, ¿cómo me daría? Veamos. Ya tengo gente respondiendo. Exacto, ¿cierto? ¿Quién más? Veo harta gente respondiendo, pero no me llegan todavía sus mensajes. Me daría 2/3, ¿cierto? Si yo lo simplifico. Entonces, también me puede pasar lo siguiente. Me puede pasar que mi fracción sea lo que se llama impropia. ¿Qué significa que una fracción sea impropia? Que yo tengo, por ejemplo, esto que está aquí, casi. Pero yo tengo no solo un entero, sino que tengo más de un entero pintadito. Bien, por lo tanto aquí, por ejemplo, tengo una fracción dividida en 4, pero no tengo un solo entero, sino que tengo más. Fíjese, aquí tengo 4, ¿cierto? Pintados, 5, 6. Bien, ¿qué significa que una fracción sea impropia? Significa que el nominador es más grande que el denominador. Bien, esas son las fracciones que son impropias. Las fracciones impropias también se escriben como números mixtos. O sea, yo lo puedo escribir en este caso como un entero y la fracción, es decir, 2/4. Bien, esto que está aquí lo vamos a estar revisando más la siguiente clase. Ya, pero eso como para no dejar ningún cabo suelto, por así decirlo. ¿Alguna duda, pregunta o consulta hasta el momento, chiquillas? No se preocupe, Catalina, realmente lo tiré ahora por tirarlo nomás, pero más adelante lo vamos a estar mirando. Entonces no quiero que se preocupe en este momento por los números mixtos. Continúo entonces. Ahora, continuemos con las operaciones básicas. Bien, el día de hoy vamos a ver lo que se llama suma y resta, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que la resta simplemente son
sumar números negativos. Por lo tanto, hablemos solamente de la suma porque funciona igual. Bien, entonces aquí yo le tengo unas fracciones. Tengo 1/4 más 2/4. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Cuánto me daría esto que está aquí? La primera aquí a la derecha. Lo dejé esquinado, por eso no se ve muy bien. ¿Cuánto me daría 1/4 más 2/4? Fíjese, muy buena pregunta. Ya caché que se me han confundido. Pensemos solamente en el dibujo. No pensemos en cómo se hacen las fracciones. Si yo aquí tengo un cuadrito de los 4 pintados y aquí tengo 2 cuadritos de los 4 pintados, ¿cuántos cuadritos finales tendré? Tres cuadritos, ¿cierto? 3 cuadritos ¿de cuánto? ¿De cuántos pintados? Mire finalmente acá. Sigo teniendo los 4 cuadritos. Simplemente le agregué uno, ¿cierto? Como que lo desplacé de aquí para acá. Entonces, pensemos el mismo concepto acá abajo, en esta. Tengo 2/8 más 3/8. Exactamente, Catalina. El número de abajo yo lo estoy manteniendo. ¿Por qué? Porque el denominador manda. Si el denominador me dice que yo parto una fracción en 8, tengo que continuar partiéndola en 8. ¿Bien? Cuidado ahí, Matilda, ¿cierto? El denominador lo mantengo. Exactamente. ¿Sí? Mantengo el denominador porque lo que me dice es, el denominador lo que me está diciendo es que tengo que partir el entero. Bien, entonces el denominador no me puede cambiar, ¿cierto?, lo que estoy haciendo. Al tiro, Sofía, es que se me corre si no. Entonces aquí tendría 2/8 más 3/8. ¿Cuántos octavos me da eso? Al tiro lo cambio arriba, Sofía. Eso me da 5/8. Hacia allá vamos, Catalina. Vamos al tiro a la pregunta si los denominadores son distintos. ¿Qué nos pasaría en ese caso? No sé si se ve mejor ahí. Que a mí justo se me tapa la pantalla en ese lugar. No sé si a usted se le tapa. Justo aquí a mí se me tapa. Buena pregunta. ¿Qué pasa si es que son distintos? Eso es lo que vamos a mirar. Exacto, Catalina. Para la suma y la resta es igual cuando tengo ese tipo de denominador. Cuando tengo denominadores iguales. Excelente concepto, Sofía. Muy buen concepto. Bien. Si quiere seguir viendo esto que está aquí, recuerde que lo tiene y lo va a tener si es que no está en su cuaderno digital. Pero tengo que avanzar, ¿cierto? Como decía su compañera, para la suma y la resta es exactamente lo mismo. Por lo tanto, en esto que está aquí, tengo que mantener el denominador. Lo dejo exactamente igual. Y los números de arriba tengo que operarlos según la operación que se encuentra ahí. Por lo tanto, en este caso sería 3 más 2. Exactamente, muy bien. Y en el caso de abajo sería 3 menos 2. Bien, y tengo que hacer esa suma, tengo que hacer esa resta. Exacto. Aquí arribita, como bien me lo decían por ahí por el chat, esto da 5/6. Y en el caso de abajo me va a dar 1/6. Bien.
Eso pasa cuando el denominador es igual. Anótelo bien grande ahí en su cuaderno. Cuando el denominador es igual, puedo sumar y restar. Entonces aquí viene la otra parte. Voy a cambiar. Se mantiene el denominador, chiquilla. ¿Qué nos pasa cuando los denominadores son diferentes? Cuando los denominadores son diferentes, tengo que encontrar la manera en la cual los denominadores sean iguales. Porque no puedo sumar ni restar números en donde los denominadores sean distintos. Y para eso tengo varias estrategias. Bien, aquí yo coloqué 3 estrategias y las vamos a ver cada una por separado. ¿Tiene que usar las 3? No, usted elija la estrategia que más le acomoda a usted. También puede ser que según lo que esté pasando, le guste más una estrategia que la otra. Por lo tanto, puede ser que use la estrategia 1, pero después en algún ejercicio puede usar la estrategia 3 porque es más rápida. Bien, entonces usted tiene que elegir la estrategia que quiere. Ahora, veamos la estrategia número 1. La estrategia número 1 se llama la regla de la A. Muy conocida por las alumnas. La verdad es que a mí también me gusta bastante esta estrategia. Esta estrategia me dice que lo que tengo que hacer es multiplicar cruzado y multiplicar las partes de abajo. Chiquillas, ¿me escuchan? ¿Me escucha ahora sí? Aló. ¿Me escucha? No. Entonces, como le iba diciendo, en la estrategia 1 se llama la regla de la A. Por lo tanto, yo voy a armar una letra A. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Ese número lo voy a multiplicar por el que está arriba. 6 multiplicado por 3, ¿cuánto me da? Al tiro vamos para allá, Matilda. Espera un ratito. 3 multiplicado por 6, ¿cuánto me da? 18, ¿cierto? Excelente. Después voy a colocar el signo de al medio, ya sea positivo o negativo, más en este caso, y voy a volver a multiplicar el 4 por 1. ¿Cuánto me da eso? Exacto. Y esas dos cosas las voy a dejar arriba. Y abajo lo que voy a hacer va a ser multiplicar el 4 por 6. Bien, si yo hubiera hecho las rayitas un poquitito más largas, hubiese quedado una letra A. Bien, 4 por 6, ¿cuánto me da eso? $24. Bien, y el 24 pasa a ser el denominador. Ahora, lo que tenemos que hacer es terminar la operación. Tenemos que sumar la parte de arriba. Al tiro vuelvo, Isidora. 18 más 4, ¿cuánto me da? $22. Dividido en 24. Repaso, Isidora, para que veamos esa parte. Voy a repasar la estrategia. Para la estrategia de la A tengo que multiplicar cruzado. 6 por 3 y lo coloco arriba. Coloco el signo y después el otro multiplicación cruzada. 4 por 1, 4.
Y debajito, en el denominador, voy a multiplicar hacia el lado 4 por 6 y ese número final me queda en el denominador. Bien, después tengo que sumar la parte de arriba. Me va a quedar, en este caso en particular, 22 dividido en 24. Bien. Pero, Y ahora, excelente. Pero ahora tengo ese problema, que es el problema de la regla de la A, que ahora nosotros podemos simplificar. Por lo tanto, siempre después de la regla de la A, lo más probable es que deba simplificar, dividir por el mismo número arriba y abajo. ¿Por cuánto simplificamos aquí, chiquillas? ¿Por cuánto debería simplificar? Exacto, ¿cierto? Nos ha coincidido en todas las fracciones que hemos trabajado que debemos simplificar por 2. Entonces arriba, 22 dividido en 2 me da 11, ¿cierto? Y 24 dividido en 2 me da 12. Bien, estrategia número 1. Catalina, lo más probable es que sí. No le puedo decir que siempre va a pasar, pero lo más probable es que siempre tenga que simplificar después de usar este método. ¿Alguna otra duda, chiquillas? ¿O sigo con la segunda estrategia? Catalina, ¿cómo sabe que debe simplificar cuando puede dividir por el mismo número arriba y abajo? Por ejemplo, aquí usted ya sabe que la fracción no puede seguir simplificándola, porque no hay ningún número, 11 dividido ningún número me da un número entero, y 12 dividido ningún número me puede dar un número, ¿cierto?, entero, que yo pueda simplificar arriba y abajo. No sé si se me entiende un poco la idea. Ya tiene que llegar a algo que diga, bueno, arriba puedo simplificar, no puedo. Y abajo, abajo podría dividir por un número, pero como arriba no puedo simplificarlo. ¿Qué pasa si uno simplifica? Me da el mismo resultado. Ya, por ejemplo, si le da 12 dividido en 12, una cosa así. Si le da el mismo número arriba y abajo, significa que es un entero. ¿Sí? Ya. Estrategia número 2. Camila, puede ser cualquier otro número. En este caso ha coincidido que es el número 2, pero puede ser por cualquier número. ¿Ya? Estrategia número 2. Pascal, siempre que pueda simplificar, tiene que hacerlo. Siempre, siempre. La estrategia número 2 es amplificar. Esta estrategia no siempre sirve, pero hay veces en las que funciona. Bien, cuando usted se ponga a hacer más y más ejercicios, va a poder identificar cuándo puede usar esta estrategia y cuándo no. ¿Ya? Pero eso solamente se lo da la práctica. No le puedo decir, no, es que aquí usted nunca puede utilizar esta estrategia. Mentira. Usted podría utilizar la estrategia dependiendo de la situación. ¿Ya? Entonces, la estrategia número 2, que es amplificar. Amplificar significa multiplicar por el mismo número arriba y abajo. ¿Para qué vamos a hacer eso? Si normalmente dividimos por el mismo número arriba y abajo. Vamos a multiplicar por el mismo número arriba y abajo, cosa de que el denominador de las dos fracciones quede exactamente igual. Entonces, en este caso, este denominador es 4. ¿Por cuánto tendría que multiplicar este denominador para que me dé 4 el final? Fíjese, ¿por cuánto tengo que multiplicar este número para que los dos denominadores sean iguales? Esa es la pregunta. Exacto, ¿cierto? Aquí también coincidió
que tengo que multiplicar por 2 el denominador. Por lo tanto, si esta fracción estoy multiplicando el denominador por 2, significa que el numerador también lo tengo que multiplicar por 2, porque si no, la fracción no tiene sentido. Bien, no puedo multiplicar solamente una parte, tengo que multiplicar la fracción completa. Por lo tanto, vamos a volver a escribir la fracción. Tengo arriba 13 por 2. ¿Cuánto nos da eso, chiquillas? 13 por 2. Exacto. Y arriba tengo 2 por 2. La otra se queda exactamente igual, ¿cierto? Entonces la voy a escribir mientras me responde. Bien, y el denominador, como ustedes bien decían, me queda 4. Por lo tanto, ahora sí los denominadores son iguales. Por lo tanto, mantengo el denominador y opero los números. En este caso tengo 26 menos 1. ¿Cuánto me da eso, chiquillas? Exactamente, ¿cierto? Me da 25. Si se fija, en este caso específicamente no tuvimos que simplificar. ¿Por qué? Porque el 25 y el 4, los dos números no se pueden dividir por el mismo número, ¿cierto? Si yo divido por 4, entonces el 25 me va a dar un decimal. No se puede. Si yo divido por 5, el 4 me va a dar un decimal, así que no puedo tampoco. Bien, tengo gente que me está escribiendo. Si me escribe por chat privado, chiquillas, se me pierden los mensajes. Espérenme un ratito. Estrategia. ¿Ya? En este caso específico, ¿cierto? Como les decía, no teníamos que simplificar, pero puede suceder que tenga que hacerlo. Por último, estrategia número 3. La más utilizada, diría yo, que es el mínimo común múltiplo. ¿Cómo hago yo esta estrategia? Yo tomo solamente los denominadores y los voy a colocar en una tablita. Bien, tablita muy utilizada. Y esos dos números voy a comenzar a dividirlos hasta que el resultado me dé un número 1. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el 6 y el 8. ¿Qué número voy a colocar acá, chiquillas, las que se acuerdan? El 2, excelente. Entonces el 6 me va a quedar en 3. Y el 8 me va a quedar en 4, ¿cierto? Los estamos dividiendo. ¿Qué otro número puedo colocar acá? ¿Cuál es el siguiente que voy a colocar? El 3, excelente. Entonces aquí me queda un 1, ya terminé con el número 3. Bien, y el 4 lo tengo que bajar, ¿cierto? Y finalmente aquí voy a colocar el número 4 para que finalmente el 4 me quede con un 1. Bien, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos dividiendo los números hasta que me queden con un 1. Bien. Si Pascal también puede el 4 dividirlo en 2, eso le va a quedar 2 y después lo vuelve a dividir. Ya el resultado va a ser igual. Catalina, ¿qué es lo que estamos haciendo en la tabla que estamos armando? Estamos dividiendo los números hasta que me quede un número 1. Por ejemplo, aquí yo coloqué el número 3, entonces 3 dividido en 3 me da 1. Bien, y como el 4 no puedo dividirlo, lo voy bajando. Bien, 4 no lo puedo dividir, así que lo coloco solamente como 4 y después siempre tiene que quedar en 1 el resultado de acá, Matilda. Si no queda en 1 significa que no ha terminado de hacer las divisiones. Y después, como sus compañeras bien dicen por ahí, tenemos que multiplicar los números que se encuentran al lado.
tengo que multiplicar 2 por 3 por 4. ¿Cuánto me da eso, chiquillas? 2 por 3 por 4. 2 por 3 me da 6, ¿cierto? Y 6 por 4 me da 24. Bien, por lo tanto, 24 es mi nuevo denominador, es mi mínimo común múltiplo. Entonces voy a colocar un igual acá y voy a colocar mi mínimo común como denominador, 24. Y ahora tengo que hacer el siguiente proceso. Tengo que decir el número 6, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 24? Sí, Catalina, con suma y resta. Con suma o con resta me da lo mismo. El 6, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 24? Sí, Pascal. Por 4, por lo tanto voy a multiplicar solo la parte de arriba por 4 porque la parte de abajo ya la tengo lista. Y nuevamente voy a pensar lo mismo. El 8, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 24? El 8, ¿por cuánto lo tendré que multiplicar para que me dé 24, ¿cierto? Por 3. Entonces, antes de sumar, voy a colocar el resultado de esas multiplicaciones. 2 por 4, a ver, ¿cuánto me da eso? 2 por 4. Excelente. Estoy yendo más rápido porque no me quiero quedar sin tiempo. Después coloco el signo de al medio, ya sea positivo o negativo. En este caso sigue siendo suma. Y después tengo 3 por 3. ¿Cuánto me da eso, chiquillas? Exactamente, ¿cierto? Entonces ahora tengo el mismo denominador y tengo que terminar sumando los números. 8 más 9, ¿cuánto me da eso? A ver, 8 más 9. Exacto, ¿cierto? 8 más 9 me da 17. Por lo tanto, mantengo el denominador y los números se suman. Y ahí estaría mi ejercicio terminado. Normalmente, para el mínimo común múltiplo, no es necesario simplificar. Normalmente, pero hay veces en las que cuando terminamos sumando podemos simplificar. ¿Ya? Pero normalmente no se hace porque buscamos números que son exactos. ¿Dudas o preguntas o consultas? Ay, quería devolverme. ¿No? Excelente. Usted tiene disponible las 3 estrategias tanto para suma como para resta. Bien, tanto si estamos sumando o restando se pueden utilizar las 3. Bien, las 3 estrategias le sirven y las 3 estrategias son igual de válidas. Ya, entonces la siguiente clase, que va a ser el día lunes, vamos a estar practicando a través de algunos ejercicios. Entonces, esa ha sido la clase del día de hoy. Recuerde subir las fotos del trabajo realizado, en este caso, ¿cierto?, los apuntes. Esa es su asistencia el día de hoy, por lo tanto yo voy a descargar igual la lista, voy a descargar igual el chat, pero lo que me va a decir a mí que usted estuvo presente es directamente que usted suba las fotos. Profe, Dígame. a ver, no entendí lo del mínimo común múltiplo. ¿Se multiplica después cruzado? Si, por ejemplo, el 2, ¿cuánto me cae en el 8? Después el Sí. 3 en el 6. Exacto. Exacto, Matilda, eso se manda. Voy a colocar la encuesta ya para ir cerrando nuestra clase, para que pueda ir ahí respondiendo.